sobre los cambios que hemos observado en tantos años en la meteorología local. Pero quisiera antes tener en cuenta un acontecimiento que se va a producir en estos tiempos, que es la celebración del 150 aniversario del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nació en 1872, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y el presidente encargó al doctor Benjamín Gould la organización de esta Oficina Meteorológica Argentina. Ocupó la primera estación observadora de esta oficina meteorológica, el inmueble que hoy conocemos como el Museo Meteorológico de la ciudad de Córdoba. Y esta oficina, sí, no, está bien, fue la primera en el hemisferio sur. Estamos hablando de 1872. Y fue también la tercera en el orden mundial, antecedidas por Estados Unidos en 1870 y el Imperio Austrohúngaro en 1871. Y la tercera fue la nuestra. Sabemos que en los siglos XVIII y más que nada en el XIX, las ciencias matemáticas y especialmente las ciencias físicas empezaron ya a tener resueltas la mayor parte de las incógnitas que se tenían acerca de la atmósfera, sus movimientos, se conocía bastante la dinámica de los fluidos y eso hacía que se estuviera avanzando hacia la posibilidad de lograr un pronóstico del tiempo. Eran astrónomos, en aquella época eran bastante amplias las disciplinas de cada sabio, se les llamaba más bien sabio porque sabían un poco de todo, pero la familia Viernes, abuelo, hijo y el nieto, Wilhelm Viernes, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, estaba trabajando en un modelo matemático que hoy lo conocemos como el pronóstico numérico. La meteorología fue avanzando a través de distintos elementos técnicos y también bajo la presidencia de Sarmiento se comenzó a tender redes de líneas de telégrafo. Esta, como si alguno es más observador, sabe que no es. Pero bueno, es lo que vi a mano. Los que tenemos algunos años nos acordamos de las líneas de ferrocarril siempre estaban acompañadas por las líneas de telégrafo y también por las líneas de telégrafo que el Estado Nacional estaba construyendo y se complementaban tanto la línea del ferrocarril como la oficial. Estuvieron hasta el año 1945, o sea, 70 y pico de años, complementándose.
una de las principales o primeras actividades que tuvo la Organización Meteorológica Argentina, predecesora de nuestro servicio meteorológico actual, fue la de reglamentar y unificar las observaciones meteorológicas. Si bien ya había alguna estación experimental en aquel tiempo, no tenían conexiones entre sí, y entre el proyecto que tenía Benjamín Gould era hacer una red de estaciones meteorológicas, y la complementación de las redes de telégrafo hicieron que se pudieran interconectar todas esas estaciones que estaban recopilando información meteorológica y unificarlas en una oficina central. Lo que vimos primero era un telégrafo que todos más o menos conocemos, que eran los puntos y las rayas, pero como decíamos, la meteorología fue avanzando de acuerdo a los medios de telecomunicación, y entró algo que recuerdo bien en su momento, era toda una revolución: el teletipo. Había facilitado muchísimo la intercomunicación por su rapidez, por muchos detalles. Y bueno, finalmente el servicio meteorológico fue adquiriendo distintos sistemas tecnológicos, y ya por el año 70 y algo empezaron a funcionar los satélites, y en el año 80, bueno, llegó ya la informática. Pero recuerdo perfectamente cómo decíamos, bueno, estamos ya en los años 70, tenemos toda la ciencia, el servicio de la meteorología, ahora vamos a tener pronósticos certeros, y decían, claro, pero hace 20 años atrás, y parecía que sabíamos mucho de meteorología, pero en realidad no sabíamos nada. Y yo pensaba ahora, en estos días, digo, ¿qué dirán de nosotros dentro de 20 años? Dirán, pobrecito, en el 2020 creían que sabían algo de meteorología. Bueno, con todo respeto por la ciencia meteorológica, sabemos que la meteorología todavía tiene, me parece que más incógnitas, pero tiene ya muchísimas respuestas. Entonces tenemos que tomarla realmente en serio. Y es cierto lo que decía Alejandro hace un rato, vemos la mosca en la leche, a veces no vemos la leche que está alrededor de la mosca. Bueno, dentro del sistema del servicio meteorológico está la red de radares. El primer radar estuvo en el INTA de Castelar, estaban ahí entre medio con Ezeiza, pero es un medio importantísimo para las alertas tempranas. Y bueno, hay 11 radares, y el plan es de seguir, se están fabricando acá en el país. Como les decía, me encargaron o me comentaron de que hiciéramos algunos comentarios acerca de los cambios que habíamos ido notando en nuestra región respecto de nuestro clima en todos estos años. Y les puedo decir que
más de la mitad de esos 150 años del servicio meteorológico los tengo registrados. Algunos, sí pasan más, algunos cuadernos tengo y algunos carpetas también, y también la actual, esto es lo que pasó el mes pasado, nada más que se ha ido perfeccionando un poquito. Pero lo que les quería mostrar, no, un poquito más atrás, digo, a ver quién ubica, no, el otro anterior. Bueno, acá tenemos lo que mensualmente hacemos con las distintas variables. Tengo cada 4 horas, con el auxilio de las estaciones automáticas, tengo una instalada ya hace un montón de años, me dio la posibilidad de anotar también las 4 de la mañana. Yo lo hacía en forma directa a las 8, 12, 16, 20 y la hora 24, que algunos lo toman como la hora 0 del día siguiente. Ahora sí. Vamos a volver a aquellos años 50, cuando yo empecé con estas cosas. No había casi información. Lo que solíamos escuchar eran las radios de la ciudad de Buenos Aires, que daban algún dato de temperatura, de humedad y a veces algún pronóstico muy escueto. Los que sí daban alguna información más concreta eran los diarios, pero con estos avisitos así que había que buscarlos, no se le daba mayor importancia al tema clima por diversas razones. Una de ellas es que no había... la esencia de la meteorología es el pronóstico. Esa es la realidad. El fin práctico de la meteorología puede ser qué campera me pongo en esta mañana, que hace frío o no, pero fundamentalmente la esencia de la meteorología es el pronóstico y a la par la divulgación. Entonces, un buen pronóstico con una buena divulgación. Lo que se ha logrado en este momento, sí, es que prácticamente toda la población conoce en tiempo real qué es lo que está sucediendo y con la cierta certeza, una idea de lo que va a pasar tal vez mañana o pasado y una idea de lo que puede pasar de acá 3, 4 días en adelante. Bueno, mi historia empezó siendo niño, hace ya bastante tiempo. Empecé a anotar en papeles sueltos, así, la dirección del viento que marcaba el viejo molino que estaba en Moreno y Pueyrredón, que yo la veía desde mi casa. Y en un termómetro que tenía colgado mi padre debajo de un naranjo. En ese tiempo leía bastante acerca del tema, pero fundamentalmente en unos libros de meteorología, algunos de ellos los tengo, bueno, la física de las nubes de Coulomb y Loisy, ese todavía lo sigo consultando. Bueno, con eso me fui compenetrando un poco de lo que era la meteorología, pero fundamentalmente
fue mi entrada al Colegio Industrial, donde ahí tuve mi primer contacto con la termodinámica y los demás fenómenos físicos que realmente me apasionaron, y con la meteorología ya me consideraba en condiciones de empezar a notar con muchas aspiraciones, porque empecé anotando cada 2 horas las distintas variables. Ahí, bueno, ahí cayeron mi mamá, mi hermano, los vecinos, cada uno me daba sus datos, y bueno, yo ahí los iba recopilando. Empecé con algunos aparatos de fabricación casera. Este es un termógrafo que va anotando en un papel las variaciones de la temperatura, y estaba acoplado a un reloj despertador a cuerda. Después tenía el refugio meteorológico, nada que ver con el reglamentario, pero era muy práctico. Y si observamos, acá estaba el termógrafo, que empezó a relevar un poco el trabajo de mi mamá y los vecinos. Bueno, allá arriba se ve también el anemómetro. Acá empezamos ya con las comparaciones. Tenemos con las líneas rojas delimitado el área ocupada por la zona urbana de la ciudad en el año 54, más o menos lo que me acuerdo de aquella época. Y en las líneas negras está la delimitación de la ciudad en la actualidad. Estaba mejor el plano que presentó Magali, pero bueno, más o menos nos marca las diferencias de la superficie. Pero también tenemos acá una estadística del INDEC que nos indica que allá por el 54 teníamos unos 20.000 habitantes. No sabemos los actuales todavía, pero calculamos que por lo menos 90.000. La ciudad fue creciendo poco a poco, pero ya es bastante grande. ¿Por qué queremos comparar la superficie ocupada por la ciudad? Simplemente porque la ciudad está formada por miles de toneladas de mampostería, cemento, pavimentos. Todo eso hace que el calor que recibe lo absorba, lo acumule y luego lo disipe. Entonces está formando lo que podríamos llamarle una isla de calor, modificando la temperatura. Vamos a entrar ya en el tema de la temperatura para ir considerando las variables que han ido cambiando en estos casi 70 años que tengo registrado. Bueno, esto es una curiosidad, pero no vale la pena. Es muy interesante, pero me parece que va a llevar tiempo, pero es interesante. Bueno, acá vemos lo que un mapa oficial nos indica acerca de los cambios producidos
en la ciudad en el periodo de 1961-2014. Y indica que estamos en una zona que no ha variado mayormente. Y cuando vemos el 2021, es decir, el año pasado, seguimos con las temperaturas dentro de lo normal. Pero ahora vamos a ver si los registros que tenemos de la temperatura aquí en la ciudad. Vemos inicialmente en la primera parte, año 1954, 55, y así vamos viendo ciertas anomalías positivas, algunas negativas, que se van produciendo en forma relativamente cíclica. Y acá tenemos una muy parecida a la que tuvimos hace un par de años. Lo único que cambia es que en aquella oportunidad, después de la bajada de temperatura, siguió bajando. Y ahora, en vez de seguir bajando, ha ascendido y se mantiene. No sabemos si es una anomalía un poco mayor que las anteriores o qué. Eso lo podrán corroborar los que nos sigan. Sí. Acá, bueno, siempre viene la pregunta de que por qué hay tanta diferencia de temperatura entre el centro de la ciudad y la estación que está en el aeródromo. Y es fácilmente explicable por lo que comentábamos recién de la mampostería, los miles de toneladas de pavimento. La línea roja es las observaciones realizadas en la oficina del aeródromo y en base a un estudio que estuve haciendo con motivo de los 30 años de completar la información del servicio meteorológico del aeródromo, comparándola con las observaciones que yo había hecho en la ciudad. Fuimos comparando máxima y mínima día por día durante los 30 años y llegamos a encontrar que en los meses del verano las máximas en el aeródromo son 2-3 grados más que las máximas en el centro de la ciudad. Pero a su vez, en pleno invierno, las máximas en la ciudad, que están en azul, son bastante más altas que las máximas del aeródromo, lo cual corroboraría esa acumulación de calor que se produce en la ciudad. Y aquí tenemos las mínimas. Las mínimas en pleno verano son más altas en el centro de la ciudad y en pleno invierno las mínimas son más altas, pero si las comparamos con las mínimas con las máximas, nos encontramos con que las diferencias son mayores, lo cual seguiría hablando acerca de esa acumulación de calor de la ciudad. Tenemos una cantidad de estadísticas y las olas de calor. Tenemos las 20 olas de calor más importantes, temperaturas máximas absolutas, 41 grados y medio. La ola de calor más grande que hemos tenido fue en el año 71.
durante 5 días tuvimos 31,4 de temperatura media, o sea, no bajaba de esos 31,4. 38 tuvimos en este enero del 22. Bueno, tenemos otras estadísticas que son, bueno, los 9 bajo cero que tuvimos en junio del 67. Pero no podemos analizarlo porque esto llevaría mucho tiempo que no disponemos ahora. Pero lo que sí quiero decirles es que ustedes ya saben que toda esa información está a la libre disponibilidad de quien la necesite o que por curiosidad quisiera verla. Más o menos todos me ubican, así que ya saben. Y muchos de ustedes también con muchos de ustedes ya la he compartido. Bueno, siguiendo con el tema de las diferencias que hemos encontrado en estos años en la meteorología local, vemos las heladas. Acá tenemos las heladas anuales, empezando con el año 55 hasta las del año pasado. Y acá también vemos algunos picos estos son cantidades de heladas totales anuales. Y encontramos unos picos que también parecen ser cíclicos. Y también acá encontramos esa diferencia en los últimos años que se mantienen varios años con poca cantidad de heladas, aunque ahora aparentemente están comenzando a ascender nuevamente. Vamos a la próxima, que en la imagen de arriba vemos la cantidad de heladas que se producen por mes, en el promedio de 1955 a 2020. Y acá tenemos, entre los promedios que hemos sacado, que los 13. ¿Cuántos van? 9 años. No lo podemos tener en cuenta. Bueno, 5 minutos. Me parece que vamos a hablar solamente de la temperatura. Bueno, hay algo de la lluvia. A ver, dale, porque es importante. Bueno, acá estamos en la variabilidad. Tenemos una sequía fenomenal a principios de siglo, y esto es el siglo XX y lo que va del XXI. Y la segunda, acá para que no haya tantas subidas y bajadas, estos son promedios quinquenales, o sea que diluimos esas grandes diferencias en 5 años y encontramos con que de 1901 a 1970 el promedio era de 861 milímetros de lluvia, y desde 1970 al 2021 es 981. O sea que tuvimos acá una diferencia de 120 milímetros de lluvia de ascenso. Y en los últimos 50 años, o sea, del 70 al 2020. Y bueno, acá se corrobora también en el mapa oficial, y vamos a la estadística. Acá lo que hicimos fue comparar esas variaciones. Tenemos en las barras azules la lluvia del periodo 1901-1970 y las barras verdes
el 71 al 21. Las barras rojas nos indican la diferencia que vimos entre los dos periodos. Nos encontramos con que de enero a mayo fue en ascenso, algunas con bastante ascenso, otras con menos, y también es de octubre, noviembre y diciembre. O sea, el semestre húmedo lo tenemos cubierto con ascenso de temperatura, de precipitaciones. Y en los meses secos de invierno, actualmente es bastante más seco que lo que era hace 50 años atrás. O sea que acá nos está mostrando bien realmente lo favorable que ha sido este cambio. Bueno, quedan un montón de cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, así que... Y el clima ni hablar. Sí, bueno, el clima. Les agradezco la atención, muy amable.